12:03. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willis Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, Génesis Rodríguez está en la producción y Gregorio González en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra 19 funcionarios venezolanos tras las elecciones del pasado 6 de diciembre que los países del bloque comunitario no reconocen, en vista de que no cumplieron los estándares democráticos y la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. Esta lucha o lista incluye al jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, por graves señalamientos en su contra en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, así como los diputados de la Asamblea Nacional Oficialista, José Brito y Bernabé Gutiérrez, por menoscabar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. En total, el número de personas sancionadas por la Unión Europea se elevó a 55, entre ellas figuran la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, número 2 del chavismo. Las medidas incluyen prohibición de viajar y la congelación de sus bienes en territorio europeo. Entre tanto, el jefe del régimen, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que no aceptará la injerencia de ningún mecanismo inquisidor en materia de derechos humanos contra Venezuela durante su intervención en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Señora Presidenta, el gobierno venezolano renovó en septiembre del 2020 por un año más el memorándum de entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos para continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y asistencia técnica en materia de promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. Reitero que el Estado venezolano trabajará decididamente con los actores de este Consejo de Derechos Humanos, así como también ratifico que no aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, expresó su respaldo al trabajo de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, que evidenció el ataque sistemático del régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia en nuestro país y pidió a la comunidad internacional no ser indiferente ante lo que ocurre en el territorio nacional. En Colombia, reconocemos al Consejo de Derechos Humanos como un foro de gran trascendencia y apoyamos la misión internacional de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su primer informe confirmó una cruda realidad: el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que correspondan. La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad. Entre tanto, la ex embajadora designada por la Asamblea Nacional en Suiza e internacionalista María Alejandra Aristeguieta aseguró que la intervención del mandatario colombiano en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordando el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, prepara el terreno para la actualización del grupo de expertos que determinó que hay indicios sobre delitos de lesa humanidad en nuestro país. Con respecto a esto, hay un informe el 10 de marzo, la Misión de Determinación de Hechos va a participar en el Consejo de Derechos Humanos con un informe oral, va a tomar brevemente la palabra alrededor de 10 minutos, me imagino yo, y se va a abrir un debate. Esto está preparando el terreno para esa presentación justamente.
para que no perdamos de vista que existe esta misión de determinación de hechos, que es una instancia que va más allá del Consejo de Derechos Humanos, que tiene una especial importancia, un peso específico, y que ha señalado ya con anterioridad, lo hizo en septiembre con muchísima precisión, ha señalado ya una serie de responsables y además una serie de hechos que podrían ser condenados por la Corte Penal Internacional. Sobre las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra 19 nuevos funcionarios venezolanos por la violación de derechos humanos y socavar la democracia, la exdiplomática indicó que se trata de medidas de carácter personal y de ninguna manera son acciones contra Venezuela, como denunció Nicolás Maduro durante su intervención en Naciones Unidas. Yo pienso que esto de estar cerrando aquí, apretando las tuercas desde el lado de los europeos es una muy buena señal. Es una buena señal que viene a contribuir además con sanciones que vienen desde hace bastante tiempo. Te complemento esto con una cosa que dijo Maduro, porque bueno, aparte de decirlo de siempre, digamos, no dijo mayor cosa que no supiéramos que fuese a decir, pero hablaba del boicot desde Washington y Bogotá, y hablaba de 450 sanciones que habían sido, que estaban afectando a la sociedad venezolana. Estas 450 sanciones son 450 sanciones a personeros gubernamentales, a personas que han estado violando los derechos humanos y a personas que participan en el gobierno de Maduro y que han sido señaladas internacionalmente. En otras informaciones tenemos que el embajador designado por la Asamblea Nacional en Perú, Carlos Kuhl, denunció una campaña interesada en exacerbar la xenofobia contra los migrantes y refugiados venezolanos que residen en ese país suramericano. No se puede negar que se han exacerbado focos de xenofobia dentro del Perú. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Especialmente con los últimos sucesos que hemos podido ver. Y lamentablemente eso se ha acentuado, digamos, durante el mes de enero, el mes de febrero. Pienso yo en parte también por la campaña electoral que está viviendo este país. Creo que hay gente interesada dentro del Perú y diría también en Venezuela de que esto sea así, ¿no? De que haya una guerra entre venezolanos y peruanos, de que se visibilice un enfrentamiento, digamos, entre países hermanos. Por su parte, la cantante peruana-venezolana Karina hizo un llamado en sus redes sociales a parar los actos de xenofobia contra los venezolanos que residen en ese país, que terminaron con actos de violencia contra los migrantes en las calles de Perú durante las manifestaciones convocadas este fin de semana. Queridas y respetadas en mi país, Venezuela. De hecho, en cualquier parte del mundo me conocen como Karina, la venezolana. Y efectivamente, siempre he sido venezolana. Me considero venezolana. Y hoy por hoy me siento más venezolana que nunca. Pero ciertamente nací en el Perú, de manera que soy venezolana y también de nacimiento peruana. Hoy se está presentando una situación inaceptable, vergonzosa, pero sobre todo dolorosa. Para mi gente, la xenofobia está haciendo de las suyas y un grupo pequeño ha hecho una gran publicidad amarillista de toda esta gente y todos estos delincuentes que también han escapado al Perú y a muchos otros lugares de Latinoamérica, junto con un grupo inmenso de gente generosa, trabajadora, calificada, profesional, que aporta a cada uno de los países donde migran. En materia internacional tenemos que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunieron este lunes en Bruselas para preparar nuevas sanciones contra Rusia tras la detención del líder opositor Alexei Navalny y se plantean estrenar el nuevo régimen para castigar las violaciones de derechos humanos similar a la ley Magnitsky de Estados Unidos, tal y como lo confirmó la canciller de España, Arantxa González Laya. Está deteriorando la situación, la relación entre la Unión Europea y Rusia. Se está también deteriorando la situación dentro de Rusia. La Unión Europea no puede permanecer impasible. Reaccionaremos.
reaccionaremos con unidad, todos juntos, y creo que también va a ser útil que discutamos el espacio de apoyo y de cooperación o el espacio de colaboración entre la Unión Europea y Rusia, que también tenemos que impulsar, dado que somos vecinos y nos unen también intereses comunes como la lucha contra el cambio climático o el acuerdo con Irán. En otro orden de ideas, tenemos que continúa el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Chile y ya superan los 2 millones de personas inmunizadas, según lo informó este lunes la subsecretaria de Salud de ese país, Paula Daza. A mediados de 2020, el gobierno chileno se enfrentaba a un fuerte cuestionamiento por el manejo de la pandemia, cuando el país alcanzaba sus tasas de infección más altas. Sin embargo, ahora es aplaudido por su plan de vacunación, según la prensa internacional. Hasta el momento hemos vacunado en nuestro país a más de 2.800.000 personas y de ellas más de 1.700.000 son personas mayores de 65 años. Sin embargo, tenemos que llegar a ese 80% de personas de más de 65 años, que es muy importante, que nos hemos puesto como meta esta semana. Hasta el momento hemos vacunado más de un 69% de ese grupo etario. Y ese grupo etario es muy importante porque son las personas que hasta el momento sabemos que tienen más riesgos de enfermar, más riesgo de enfermar gravemente, tienen más enfermedades crónicas y por lo tanto más riesgo también de fallecer. Por su parte, la nueva ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, autorizó el domingo con carácter de emergencia el uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm, de la que esta semana llegarán al país 1 millón de dosis, informaron fuentes oficiales. Bisotti, que asumió el cargo este 20 de febrero tras la marcha de Ginés González García, quien renunció por el escándalo desatado al conocerse que personas cercanas al poder tuvieron privilegios para acceder a la vacunación, tomó la decisión en la recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Entre tanto, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, calificó como terrible y realmente horrible que el país se acerque a las 500.000 muertes a causa de la pandemia del coronavirus, que ha sido contraído por más de 28 millones de personas estadounidenses. Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, 500.000 de muertes. Es terrible, es histórico. No hemos visto nada, ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918, dijo el experto a la prensa local. El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que visitó China para estudiar el origen de la pandemia, recomendará que se realice un rastreo más profundo de los contactos del primer paciente conocido con COVID-19 en el llamado epicentro del virus, Wuhan, China. Según informa la cadena estadounidense CNN, los expertos también quieren tener más información sobre la cadena de suministros de casi una docena de comerciantes en el mercado de mariscos chino de Huanan, que según se cree jugó un papel fundamental en la propagación temprana del COVID-19 a finales de 2019. Y en materia económica tenemos que el Bitcoin cayó este lunes después de subir a su último récord un día antes, cuando una venta masiva en las acciones globales frenó el apetito por el riesgo. La criptomoneda más popular cayó un 8% a menos de $53,000 con su último episodio de movimientos de precios de fin de semana, llevando sus ganancias en lo que va de año a casi el 100%. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $60.60 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $64. En materia deportiva, el delantero venezolano Salomón Rondón, quien llegó esta semana a CSKA Moscú, debutó con victoria el domingo con el conjunto moscovita ante el SKA Khabarovsk 2-0 en el partido de los octavos de final de la Copa Rusa. Rondón saltó al campo a los 54 minutos cuando su equipo ganaba por 1-0 tras un tanto de Ilsat Akhmetov en el minuto 39 y estaba en superioridad numérica por la expulsión de Vladislav Bragin y Gorevich en el minuto 52.
El croata Nikola Vlasic cerró el triunfo a los 66 minutos y Rondón estuvo cerca del gol, pero no pudo anotar. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.